El libro de Enoc. Capítulo 91. Después de viajar a través del reino celestial y regresar a la tierra, Enoc se está preparando para ser llevado nuevamente a los cielos. Un pasaje oculto dentro de la Biblia etíope ha comenzado a llamar la atención nuevamente, y lo que afirma sobre los días después de que Jesús resucitó de entre los muertos no es inquietante porque sea vago, es inquietante porque es preciso. No dice simplemente que Jesús apareció. No dice simplemente que sus discípulos lo vieron vivo. Afirma preservar lo que les enseñó durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, enseñanzas que según la tradición etíope eran demasiado peligrosas para la versión del cristianismo que luego sería moldeada por el imperio. La Biblia occidental nos habla de una resurrección. La Biblia etíope nos da una advertencia, y una vez que entiendes lo que dice este pasaje, la tumba vacía deja de parecer el final de la historia. Empieza a sentirse como el comienzo de algo que deliberadamente se mantuvo fuera de la vista. Este es el pasaje que el mundo nunca debió escuchar. La verdad que sacude los cimientos de lo que nos han enseñado. Una verdad que nos retrotrae, no a Europa, no a los pasillos de Roma, sino a África, a Etiopía. La Biblia que Occidente nunca leyó. En los Evangelios, la mayoría de la gente conoce a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el acontecimiento más importante de la historia cristiana, que recibe sorprendentemente pocas explicaciones posteriores. La tumba se encuentra vacía. Jesús se aparece a unos pocos seguidores. Habla brevemente. Él da instrucciones, luego asciende. Y de repente la narración se cierra. Durante casi 2000 años, miles de millones de creyentes han aceptado ese silencio como completo. Pero Etiopía conservó otro recuerdo. Dentro de la tradición ortodoxa etíope tehuajedo existe un canon bíblico de 81 libros, no 66, no 73, 81. Eso significa que hay textos sagrados completos aceptados por una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo que la mayoría de los cristianos nunca han leído, nunca han estudiado, y ni siquiera se les ha dicho que existían. Y esto es importante porque la Iglesia etíope no es un movimiento tardío que apareció al borde de la historia. Es una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Sus raíces se remontan a los primeros siglos de la fe, antes de los grandes concilios imperiales, antes de que Constantino transformara el cristianismo en una fuerza de unidad romana, antes de que la Iglesia occidental se estableciera qué escritos serían aceptados y cuáles serían silenciados. Etiopía ya estaba preservando textos. Entre ellos se encuentran manuscritos como los Evangelios Garima antiguos, escritos cristianos conservados en Etiopía y datados por eruditos en los primeros siglos del cristianismo. Durante generaciones, los eruditos occidentales trataron las tradiciones etíopes como extrañas, remotas o secundarias, demasiado lejos, demasiado desconocido, demasiado diferente de la versión romana de la fe. Pero la distancia era exactamente lo que los protegía. El cristianismo etíope creció en una tierra custodiada por montañas, desiertos e independencia política. Roma nunca la absorbió por completo. Su lengua sagrada, el ge'ez, pertenecía al mundo semítico más cercano en espíritu al mundo lingüístico del arameo, que a los sistemas griego y latino que dieron forma a la teología occidental. Y gracias a eso, Etiopía se convirtió en más que una nación. Se convirtió en un archivo, una bóveda, un lugar donde los textos que desaparecían en otros lugares seguían respirando. El ejemplo más famoso es el libro de Enoc. La mayoría de los cristianos han oído el nombre. Pocos lo han leído. Pero el propio Nuevo Testamento se refiere a la profecía de Enóquico en la epístola de Judas. Y sin embargo, en la Iglesia occidental, el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia. Etiopía lo mantuvo. Y cuando lo lees empiezas a comprender por qué inquietó a las instituciones poderosas. El libro de Enoc habla de los vigilantes seres celestiales que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y dieron a luz a los nefilim. Pero la parte más peligrosa no son los gigantes, es el conocimiento. Estos poderes caídos enseñan a la humanidad armas, guerra, engaños y artes ocultas que corrompen el mundo. Es una historia sobre seres de gran autoridad que abusan de su posición y siembran la destrucción. Para una institución religiosa que luego reclamaría autoridad divina a través de la jerarquía, ese mensaje no era inofensivo, fue explosivo.
Y Etiopía preservó más que Enoc. Conservó el libro de los jubileos, una narración del Génesis que incluye un calendario sagrado diferente al utilizado por la Iglesia romana. Un calendario diferente significa un ritmo diferente de adoración. Un ritmo diferente de adoración significa una comunidad que no puede controlarse fácilmente. Y junto a estos hay otros escritos que sobreviven en el canon etíope, textos que ofrecen una versión de la historia sagrada mucho menos moldeada por las prioridades imperiales. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si Etiopía protegió los libros que Roma rechazó, ¿qué más protegió? ¿Qué conservó acerca de los 40 días posteriores a la resurrección? Los 40 días después de la resurrección. La respuesta lleva a un texto conocido en inglés como el Libro del Pacto. En Ge'ez se llama Mashafa Kidan. Dentro de la tradición etíope, este texto se trata como un registro de lo que Jesús reveló a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. No es un vago reflejo, no es una meditación simbólica. Un registro copiado a mano en pergamino pasaba de monasterio en monasterio, custodiado en santuarios de las tierras altas, donde los extraños rara vez entraban y los monjes trataban la palabra escrita como algo vivo. Y el Jesús que aparece en este texto no es la figura tranquila y contenida que muchos cristianos occidentales imaginan después de la resurrección. Él no aparece simplemente, tranquiliza a sus seguidores y desaparece en el cielo. Él enseña, advierte, él confronta. Habla como un rey que ha visto el futuro y sabe que su mensaje será utilizado por hombres que nunca lo entendieron. En los evangelios occidentales, el Cristo resucitado aparece detrás de puertas cerradas. Camina con 2 discípulos por el camino de Emaús. Está junto al mar de Galilea. Envía a sus seguidores al mundo. Luego asciende. Pero en la tradición etíope los 40 días están llenos de instrucción. Y la primera enseñanza es devastadora por su sencillez. Jesús les dice que el arma de su Padre no es la violencia, no es hierro, no es conquista, no es la espada de los reyes ni los ejércitos del imperio. La verdadera arma del Padre es la compasión, una fuerza que sana en lugar de destruir, una fuerza que restaura en lugar de conquistar. Y luego llega el comando que lo cambia todo. No uséis la violencia en mi nombre. Piensa en eso. Según esta tradición, Jesús resucitado se presenta ante sus seguidores después de vencer a la muerte misma. Y la primera ley que les da no se refiere a construir instituciones, ni a asumir autoridad, ni a imponer creencias. Es una prohibición contra la violencia llevada a cabo bajo su nombre. Y la historia hace que esa línea sea casi insoportable, porque siglos después los ejércitos marcharían bajo la cruz. Los cruzados matarían en nombre de Cristo. Los inquisidores torturarían en nombre de la verdad. Los imperios bautizarían la conquista y la llamarían santa. Pero aquí, en esta tradición enterrada, la advertencia ya había sido dada. No lo hagas. No en mi nombre. Entonces la enseñanza se profundiza. El espíritu será tu fuerza. El corazón será tu santuario. El amor será tu ley. Al principio esas palabras me suenan familiares. Se hacen eco del Sermón de la Montaña. Se sienten cercanos al Jesús que la mayoría de los cristianos ya conocen. Pero el significado se vuelve radical cuando lo colocas al lado de lo que luego fue la historia. Si el corazón es el santuario, ¿qué pasa con las enormes catedrales construidas para facilitar el acceso a Dios? Si el amor es la única ley, ¿qué pasa con los interminables sistemas de doctrina, castigo, exclusión y control? Si el espíritu es el verdadero poder, ¿qué sucede con los sacerdocios, los concilios y los imperios que reclaman la autoridad para gobernar? En lugar de Cristo, esta no es una enseñanza que respalde cómodamente el poder religioso. Lo disuelve. Y es por eso que la siguiente parte se vuelve aún más peligrosa: la advertencia contra su propia Iglesia. En el Libro del Pacto se dice que Jesús advierte a sus discípulos que sus enseñanzas serán cambiadas, no malinterpretadas por accidente. Cambiado les dice que vendrán personas que afirmarán representarlo sin tener ninguna conexión viva con su espíritu. Sus palabras serán torcidas, se utilizará su nombre. Su mensaje será cambiado por influencia, riqueza y obediencia. Advierte que en su nombre se levantarán grandes edificios de piedra y oro. Serán llamadas casas de Dios.
pero en verdad servirán a los hombres que los controlan. La transformación del corazón será reemplazada por la actuación. El ritual reemplazará al despertar. El espectáculo reemplazará a la verdad, y la obediencia será confundida con la fe. Luego viene la línea a la que la tradición etíope vuelve una y otra vez. Búscame en lugares tranquilos, en lugares sencillos, en lugares humildes, porque ahí es donde quedará el verdadero mensaje. Ahora mira lo que pasó. En unos pocos siglos, el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano. El pobre maestro de Galilea se convirtió en el símbolo del poder imperial. Los obispos se convirtieron en figuras políticas. Las iglesias se convirtieron en centros de autoridad. La fe de los pescadores, las viudas, los mendigos y los marginados se convirtió en la estructura espiritual del imperio. La tradición etíope no considera esto una sorpresa. Lo trata como la traición que Jesús predijo. Les dijo lo que pasaría con su nombre, y luego la historia hizo casi exactamente eso. Pero el pasaje no se detiene en la corrupción institucional. Se mueve hacia adentro, se vuelve personal. Jesús enseña que la muerte no es el fin, sino un cambio de vestimenta. El cuerpo es ropa temporal. El espíritu continúa. El mundo físico no es el hogar final del alma, es un pasaje, un lugar de prueba, un lugar para elegir. Y luego describe las dos llamas que hay dentro de cada ser humano. Una llama se eleva hacia la luz. El otro tira hacia abajo hacia la oscuridad. Cada pensamiento alimenta a uno de ellos. Cada palabra da fuerza a uno de ellos. Cada elección vista o no hace que una llama sea más brillante. No hay vida neutral. Siempre te estás convirtiendo en algo. Siempre estás alimentando la luz o alimentando la sombra. Y en esta enseñanza, la espiritualidad no está determinada por el edificio al que se entra, el credo que se repite o el ritual que se realiza. Está determinado por lo que haces cuando nadie te mira, por las decisiones que tomas en silencio, por la llama que proteges cuando el mundo intenta apagarla. Luego el pasaje habla de algo que describe como muerte en vida. Personas que están vivas en cuerpo, pero muertas en espíritu. Caminan, comen, hablan, sonríen y triunfan. Pero en el interior la luz se ha apagado. Han llenado el lugar vacío con orgullo, con avaricia, con estatus, con hambre de control. Desde fuera pueden parecer poderosos. En el interior ya están enterrados. Es por eso que este texto antiguo se siente menos como una reliquia y más como un diagnóstico. Suena como si le estuviera hablando al mundo moderno, a las personas que lo han ganado todo y se han perdido, a sociedades que han construido torres olvidando el alma. Y justo cuando la enseñanza parece personal, se expande hasta convertirse en algo cósmico. El arquitecto de las sombras y la guerra invisible. El libro de la Alianza describe dos fuerzas. El primero es el Padre de la luz, fuente de vida, verdad, amor y ser genuino. El segundo es el arquitecto de las sombras, un poder menor cegado por el orgullo asociado al mundo material y a las ilusiones que lo dominan. Riqueza, imperio, miedo, control. Las cosas que el ojo ve y desea. Las cosas que el alma confunde con la realidad. Según esta visión, el peligro no es simplemente el mal. El peligro es la confusión. Los seres humanos confundirán al gobernante de las sombras con el Dios verdadero. Adorarán el poder y lo llamarán divino. Adorarán la dominación y la llamarán orden. Adorarán el miedo y lo llamarán santidad. Esta idea es conocida por los estudiosos del mundo del gnosticismo cristiano primitivo. Las tradiciones gnósticas enseñaban que el mundo material fue moldeado por un ser menor y que Cristo vino a despertar a las almas de la ilusión. Estos movimientos no fueron pequeños ni irrelevantes. Se extendieron ampliamente por el antiguo mundo cristiano. Y luego la Iglesia romana los condenó como herejía. Sus libros fueron destruidos. Sus profesores fueron denunciados. Sus ideas fueron llevadas a la clandestinidad. Pero en 1945, cerca de Nag Hammadi en Egipto, se descubrieron escritos antiguos en un frasco sellado. Textos que habían sobrevivido siglos bajo el desierto. Y muchos de ellos se centraron en la misma idea impactante. El mundo visible no es la verdad más elevada que este. Cristo vino a liberar el alma del engaño. Lo que fue condenado en Occidente fue recordado en otros lugares, y Etiopía volvió a ser el guardián. El pasaje luego gira hacia la batalla invisible dentro de cada persona.
Jesús enseña que toda vida humana va acompañada de dos presencias. Uno es un guardián que guía el alma hacia la claridad, la misericordia y la luz. El otro es un engañador que susurra a través del miedo, la confusión, el resentimiento y el deseo. Están presentes en cada decisión, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de ira, en los compromisos privados. En el instante anterior eliges qué tipo de persona vas a ser. Y luego viene la verdad que ninguna institución puede controlar. Ningún templo puede pelear esta guerra por ti. Ningún sacerdote puede elegir por ti. Ningún ritual puede despertarte si te niegas a despertar. La batalla entre la luz y la oscuridad tiene lugar dentro del alma humana. Y es por eso que esta enseñanza habría sido tan peligrosa. Porque no se puede vender a alguien lo que ya lleva. No se puede construir una jerarquía en torno a una verdad que pertenece por igual a todos. No se puede hacer que la gente dependa de una institución si el verdadero santuario ya está dentro de ellas. Pero hay otra tradición ligada a Etiopía que va aún más allá. El Evangelio de la paz y la tierra que guardaba el secreto. Un texto controvertido, al que a menudo se hace referencia como el Evangelio de la paz, presenta una visión radicalmente diferente de Jesús. En esta versión, la historia de la crucifixión no se desarrolla como se le enseñó al mundo. Después de la traición, Jesús no muere en la cruz. En cambio, se retira al desierto siguiendo el camino de los antiguos profetas. Él continúa viviendo. Él continúa enseñando. Su mensaje se vuelve menos una teología y más una forma de ser. Amar. Sencillez. Cicatrización. Armonía. Habla de la tierra como de una madre protectora. Dios como un padre cariñoso. Los ríos como ángeles limpiadores. Los árboles como ángeles vivientes. Camina cerca de la naturaleza. Bendice las semillas, los campos y el trabajo tranquilo de la vida. Enseña que el cielo no es solo un destino después de la muerte. Es un estado de presencia que puede comenzar ahora. Y para Roma, ese mensaje no podría construir un imperio. Un maestro viviente que dice que el corazón es el templo y el amor es la ley, no crea una institución centralizada. Desmonta uno. Un Salvador crucificado, cuya muerte debe ser interpretada, administrada y explicada por la autoridad oficial, crea un sistema. Requiere sacerdotes, concilios, obispos, porteros. Y Roma ya sabía cómo construir eso. Entonces una imagen se hizo oficial. El Cristo sufriente de la doctrina imperial y maestro vivo de la sencillez, la naturaleza y el despertar interior, quedó en las sombras, conservado según la tradición en lugares a los que el imperio no podía llegar. Y ningún lugar estaba más preparado para guardar misterios sagrados que Etiopía. Mucho antes del cristianismo, Etiopía se entendía a sí misma como una tierra de santa administración. Su tradición traza un linaje sagrado que se remonta a Salomón y la reina de Saba, conocida en Etiopía como Maqueda. Viajó a Jerusalén en busca de sabiduría. De su encuentro con Salomón surgió Menelik I, el comienzo de la línea salomónica de reyes etíopes. Y cuando Menelik regresó más tarde de Jerusalén, la tradición etíope dice que trajo consigo el arca de la alianza, el cofre de oro que contenía las tablas de la ley divina, el objeto más sagrado en la historia de Israel. Según Etiopía, el arca llegó a Aksum, y allí permanece custodiada en una pequeña capilla por un monje elegido de por vida. No entran multitudes, ninguna cámara lo revela, ningún comité lo gestiona, un guardián lo cuida hasta la muerte. Luego otro ocupa su lugar. La cadena continúa silenciosamente ininterrumpida generación tras generación. Esta es la misma tierra que preservó a Enoc, la misma tierra que preservó los jubileos, la misma tierra donde los monjes copiaron manuscritos sagrados a mano, mientras los imperios surgían, luchaban, se fracturaban y desaparecían. Entonces, cuando las enseñanzas de los 40 días necesitaban algún lugar para sobrevivir, Etiopía ya estaba esperando, ya custodiando, ya cargando lo que otros habían enterrado. Esta no es simplemente una historia sobre libros perdidos, es una historia sobre quién decide lo que el mundo puede saber. No es pedirte que abandones todo lo que te enseñaron. Es preguntar por qué nunca se nos mostró el resto, por qué se descartaron tradiciones enteras, por qué se excluyeron textos antiguos, por qué las advertencias más directas contra el poder religioso se mantuvieron lejos de las personas que más necesitaban escucharlas. La cuestión no es si crees cada palabra.
La pregunta es ¿por qué nunca te dieron la opción? En algún lugar de Axum el guardián espera. En algún lugar de las tierras altas quedan manuscritos. En algún lugar del silencio entre la historia y la memoria, los 40 días posteriores a la resurrección siguen hablando. Y tal vez la enseñanza más peligrosa nunca fue ocultada porque era extraña. Quizás estaba escondido porque era simple. No uséis la violencia en mi nombre. El corazón es el santuario. El amor es la ley. Búscame en lugares humildes. Y elige cada día qué llama vas a alimentar. Si esta historia te importa, suscríbete. No porque el pasado esté acabado, sino porque todavía hay puertas que no se han abierto. Y las personas que se suponía que nunca escucharían estas historias son exactamente las personas que merecen escuchar lo que viene después.